El mundo del escaneo 3D está creciendo y masificándose. Todos, con nuestro smartphone, podemos escanear un objeto, una escena o una situación y convertirlo en un modelo 3D. Y así obtener una representación virtual para trabajarlo en experiencias de realidad aumentada, juegos o exposición. Su uso es muy amplio, en realidad lo podemos trabajar en casi todas las cosas. El año pasado hicimos un top de este fantástico tema, y la industria ha crecido tan rápido que ha sido necesario crear otro video. Así que, bienvenidos a este top de aplicaciones de escaneo 3D y fotogrametría 2024. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Comencemos con un clásico, con Polycam. Y te preguntarás, ¿por qué lo volvimos a mencionar? Lo que pasa es que lanzaron bastantes actualizaciones y claro, con la llegada de la tecnología de Gaussian Splatting y NeRF es casi como tener una app nueva. Por cierto, si quieres saber más de estas tecnologías, dejo los links en las anotaciones. Trabajar con Polycam es muy fácil. La aplicación te brinda varias opciones para generar objetos 3D. Si usas Android, tendrás la función base. Me refiero a la opción de escaneo vía fotos o video, para lo cual necesitarás varias fotos del elemento en diferentes ángulos, utilizando tu propio smartphone. Si tienes un iPhone con sensor LiDAR, no solo podrás capturar objetos vía fotos o video, sino también podrás mapear espacios y escenas más grandes. De manera muy fácil obtendrás un resultado increíble. Por lo general, al tener un iPhone, te dará más opciones de creación. Vamos a repasar rápidamente. Aparte de la opción LiDAR, tenemos la opción Room, que lo que hace es mapear todo el ambiente de una casa o departamento y generar una maqueta digital. Y además te puede dar información de las medidas. Esta es una herramienta muy buena para arquitectos. Existe otra función, la llamada 360, que básicamente te permite tomar una foto panorámica siguiendo los pasos adecuados. Si tu foto tiene ciertos vacíos, se puede rellenar usando inteligencia artificial de la misma app. Y la última función que está dentro de la app es aquella que te permite subir las fotos del objeto directamente desde tu smartphone, sin ir hacia la web. De esta manera tendrás un proceso mucho más rápido. Sube tus fotos y en la web verás el modelo 3D. Si creías que esto era todo, pues no. Hace poco han lanzado la capacidad de generar escenas utilizando Gaussian Splatting. Esta tecnología te permite tener una información más detallada del ambiente, pues logra capturar reflejos, transparencias y otros elementos que normalmente no nos damos cuenta. Para crear tu primer Gaussian Splatting, debes hacerlo desde la web. Hice un tutorial sobre el tema, te recomiendo que lo veas. Por si fuera poco, acaban de lanzar la función llamada Free Fotogrametría, que te permite subir tus fotos del objeto hacia su página web. Y luego tener el modelo 3D escaneado listo para ser usado, y esto es totalmente gratuito, así que no hay excusa. Como sabrás, Polycam tiene versión gratuita con ciertas limitaciones y luego tenemos su versión de pago mucho más potente. Reality Scam. Reality Scam es una de mis favoritas. Es una app tanto para Android como para iOS y es de la compañía de Unreal Engine. Reality Scam surge como una app que te permite escanear de manera precisa tus objetos y poder exportarlos fácilmente en Sketchfab, para luego llevarlos hacia tus proyectos de juegos o de experiencias inmersivas. El proceso es realmente sencillo. Coloca el objeto, toma varias fotos alrededor del objeto y la realidad aumentada de esta app te permitirá entender mucho mejor el proceso. Luego de unos minutos tendrás el modelo 3D en tu cuenta de Sketchfab. La calidad del resultado está mejorando bastante con cada actualización y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Así que aprovecha esta app, que ya sabes que todo puede cambiar en el mundo de la tecnología. Luma AI. Vamos con una de las apps más interesantes que existen. Es que Luma AI hace fotogrametría y mucho más. Luma tiene un par de años en el mercado y ha comenzado a escalar rápidamente. Inició con su función de escanear objetos,
Un proceso muy interesante y sencillo que te recomiendo bastante. Luego lanzaron la opción de escanear escenarios usando la tecnología Nerf. Esto fue un boom, pues fue la primera plataforma que hizo este avance de manera masiva. Por lo general, Nerf se experimentaba a través de nuestras computadoras, que no necesariamente eran las más potentes. Pasaron unos meses y lanzaron la capacidad de crear mapeos con tecnología Gaussian Splatting. Y esta tecnología es más potente para escanear escenarios de manera más realista. Y todo esto lo hace de manera gratuita. Ahora Luma AI es sinónimo de escanear el mundo fácilmente con la tecnología más avanzada que puede existir. Aunque hay noticias malas para Android, pues Luma solo está en la App Store. Pero no te preocupes que las funciones básicas, como por ejemplo, generar un modelo 3D, están habilitadas desde su página web. Al parecer, la mayoría de apps de este tipo funcionan con mayor potencia en un dispositivo de iOS. Y si esta usa el sensor LiDAR, las opciones de creación aumentan mucho más. Lo mejor de todo es que podemos descargar nuestros proyectos en varios formatos. Luma no se ha quedado solo con escanear el mundo, ahora genera modelos 3D con inteligencia artificial. Ahora con Luma Gym puedes escribir una idea y la tecnología generará un objeto 3D muy similar. En verdad yo lo he probado y sus resultados son muy interesantes. Queda validar si se pueden usar estos objetos de manera comercial. Magic Scam. Hay una app que me está llamando bastante la atención. Se llama Magic Scam y en realidad es muy similar a la competencia como Polycam o Reality Scam. Lo que me gusta mucho de esta aplicación es que es muy simple, va directo al grano. Acá lo que harás es fotogrametría básica. Tomar fotos al elemento en todos sus ángulos posibles y luego tendrás un modelo 3D. Quizás su punto en contra es que su modo gratuito puede ser limitado para muchos, así que aprovéchalo bien. Magic Scam tiene versión tanto para Android como para iOS. La versión de Android es reducida, solo nos va a permitir escanear al estilo 360, tener modo cámara directa y también al escanear el producto podrás generar un estilo Minecraft. En cambio la versión de iOS tiene más opciones de creación. Prueba todas las formas de crear modelo 3D. ¿Qué te pareció este top de aplicaciones para escanear el mundo? ¿Crees que me faltó alguno? La tecnología avanza y estoy seguro que vamos a tener que actualizar este video con más y mejores plataformas. Así que ya sabes qué hacer. Sígueme para que no te pierdas ningún detalle. Y si te gustó este contenido, dale like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.